En 1914, el explorador británico Sir Ernest Shackleton lideró una expedición conocida como la Expedición Transártica Imperial, con el único objetivo de cruzar el continente ártico. Y todo esto sería de costa a costa, cruzando todo el Ártico. El barco elegido para esta misión fue llamado Endurance, un robusto barco de madera especialmente diseñado para soportar las duras condiciones del hielo ártico y el Antártico. Y es que para esta fecha, en diciembre de 1914, mientras intentaban llegar al continente Antártico, el Endurance quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell. A pesar de los esfuerzos iniciales por liberar el barco, el hielo lo aprisionó durante meses, y los miembros de esta expedición utilizaron todo ese tiempo para realizar investigaciones científicas y mantener la moral alta. Sin embargo, en enero de 1915, tan solo un mes después de quedar atrapados, el barco seguía congelándose por dentro, y a pesar de los esfuerzos de la tripulación por liberar el barco, las capas de hielo lo mantuvieron atrapado durante muchos más meses. Y es que 9 meses después, en octubre de 1915, el casco del barco cedió a la presión del hielo y se hundió definitivamente para los tripulantes. En esta ocasión, debido a todo el estrés que manejaba la tripulación, sobrevivió en una serie de campamentos improvisados en el hielo durante varios meses mientras esperaban la oportunidad de escapar con vida. Durante este tiempo las provisiones eran limitadas, así que se limitaban a comer muy poco y además soportar todo el frío que llegaba a la zona. En dados casos también jugaban fútbol para mantener el autoestima alta y calentar un poco sus cuerpos, contaba el capitán. Y luego de todo esto, la espera y los preparativos estaban listos, y es que a medida que pasaba el tiempo, la tripulación enfrentó la dura realidad de que el hielo no iba a liberar el barco más. Siguieron estableciéndose en campamentos de hielo alrededor del barco, utilizando las provisiones y recursos para sobrevivir. Y es que en abril de 1916, más de un año desde que se quedaron varados en el Ártico, el hielo comenzó a derretirse, y Shackleton, que era el capitán, y su tripulación decidieron abandonar los campamentos y fueron por los barcos salvavidas que había apenas en la cubierta que se mantenía sumergida en el mar Ártico. Y es que con estos botes emprendieron un viaje hacia la isla más cercana, que se llamaba Isla Elefante. Allí dejó a la mayoría de su tripulación, el capitán Shackleton, mientras él y un pequeño grupo se embarcaron en otra épica travesía en un pequeño bote llamado James Caird hacia la isla de Georgia del Sur, a más de 1200 kilómetros de distancia. Y es que luego de esta travesía pasaron 17 días más en una navegación extremadamente peligrosa por el mar Ártico. Llegaron a esta isla y buscaron ayuda para rescatar a los hombres que habían dejado atrás, pero no tuvieron respuesta alguna. Y es que luego el capitán y la tripulación quisieron llamar a esta parte de su vida la vida en banquisa, ya que todos comenzaron a vivir en banquisas de hielo, que son como una especie de casitas de hielo o con bloques de nieve, estableciendo campamentos y dependiendo de las provisiones que habrían logrado rescatar del barco antes de su hundimiento. Las condiciones eran extremadamente difíciles, con temperaturas extremadamente bajas y una lucha constante para combatir la escasez de alimentos y no morir de hambre. Mientras esto sucedía, el capitán ya iba rumbo a su nuevo destino para buscar ayuda. Y es que apenas en agosto de 1916, más de 2 años de lo sucedido, sin haber perdido ni una sola vida, a pesar de no haber cumplido con el objetivo principal, que era cruzar todo el continente ártico, la historia de supervivencia y valentía de la expedición Endurance se ha convertido en un ejemplo emblemático de la resistencia humana en situaciones extremas. Y es que esta épica travesía a Georgia del Sur, el capitán Shackleton y un pequeño grupo decidieron emprender otra travesía audaz, pero esta vez cruzando las montañas y glaciares para llegar a la estación ballenera de este país, donde pudieron por fin pedir ayuda para rescatar a toda la tripulación que se había quedado atrás en agosto de 1916. Para muchas personas, la historia del Endurance y la expedición de Shackleton es un testimonio de resistencia humana ante la adversidad extrema y liderazgo inspirador de momentos difíciles de crisis. La determinación y la valentía mostrada por Shackleton y su tripulación han hecho que esta expedición sea recordada como un hito de la historia en la exploración ártica. ¿Qué opinan ustedes sobre esta vieja historia que ahora ha pasado hace un
poco más de 100 años. Recuerden que los barcos de esa época eran totalmente de madera y el hielo los podía perforar fácilmente. Es que el capitán y su tripulación luego llegaron a tierra firme. Dicen tener traumas por lo que vieron en este continente ártico y nunca revelaron la información porque según la historia fueron censurados. Igualmente dejen sus comentarios aquí abajo en la cajita y denle un buen like y suscríbanse si aún no lo estás. Nos vemos, chao.